Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Llegó la agencia libre y la NFL se volvió absolutamente una locura. Vaya primer día y medio de lo que ni siquiera oficialmente es la agencia libre, sino el periodo legal de negociación para los jugadores, pero ya los movimientos están pactados y podemos comenzar a reaccionar. Espero que me acompañen, regálenme un like y compartan con quien crean que le puede gustar este tema de agencia libre y las implicaciones del movimiento de los principales jugadores ofensivos. Vamos a hablar de muchos movimientos, más de 10 movimientos, insisto, fue una locura el primer día. Y pensé en cómo estructurar este episodio. Dije, a lo mejor vale la pena estructurarlo por posición, ¿no? Quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends. Vamos a hablar de prácticamente todos los movimientos en esas posiciones, pero al momento de preparar el episodio, me pareció más sencillo estructurarlo de manera cronológica como sucedieron las cosas en la propia agencia libre y conforme nos íbamos enterando de cada uno de los movimientos. Y la agencia libre comenzó con un auténtico bombazo. Kenneth Walker a los Kansas City Chiefs. Era el destino fantasy soñado para él. Un contrato de 3 años por 43 millones, solo 28.7 garantizados, así que hay que pensar más en que es un contrato por 2 temporadas. Los Kansas City Chiefs sabíamos que iban a estar en el mercado por un corredor, ya sea en la agencia libre o en el draft. Consiguieron justo lo que esta ofensiva adolecía en las últimas 2 temporadas. Un corredor explosivo, un corredor que pueda generar las yardas después de contacto, pueda generar jugadas grandes, y eso es justo lo que aporta Kenneth Walker. La temporada pasada fue el tercer corredor con más acarreos de más de 15 yardas y fue el sexto con más tacleadas evadidas. Su explosividad y su elusividad quedaron de manifiestos en los playoffs. Este es un equipo, los Chiefs, que probablemente la primera parte de la temporada vayan a estar sin Patrick Mahomes, que se está recuperando de su lesión, y esto haga que dependan mucho más del juego terrestre. Y una vez que esta ofensiva tenga a Mahomes y tenga todo el potencial, Kenneth Walker sin duda puede ser un running back top 10, top 8 en fantasy. El destino ideal para Walker eran los Chiefs. Del otro lado, Zach Charbonnet y los Seahawks, pues la temporada pasada vimos un comité muy parejo entre los dos. Por momentos Charbonnet era el líder, por otros momentos Walker tomaba el mando del ataque terrestre de los Seahawks, así que podemos decir que era un 50-50 prácticamente toda la temporada. Sin Kenneth Walker pudiéramos esperar un incremento de oportunidades para Zach Charbonnet, pero hay dos incógnitas aquí importantes. Primero, la salud de Zach Charbonnet. Hay que recordar que se reventó el ligamento anterior cruzado de la rodilla en la ronda divisional y este tipo de lesiones conllevan 8 meses de recuperación. Probablemente pueda regresar en septiembre. Y la otra es si los Seattle Seahawks van a llevarle más competencia a Zach Charbonnet. Por ahora no han hecho ningún movimiento. Estoy grabando en martes a las 2 de la tarde, prácticamente hora del centro de México, y no ha habido ningún movimiento por parte de los Seahawks buscando un corredor. Vamos a ver si lo agregan vía draft. Pero la realidad es que Charbonnet, estando sano y teniendo al menos el 60% de los acarreos o de los toques totales en la ofensiva de Seattle, podemos perfilarlo fácilmente como un running back 2 sólido, es decir, como un running back top 24.
Después de lo de Kenneth Walker, nos enteramos que Alec Pierce se quedaba en los Colts, un contrato de 4 años de casi 29 millones anuales. Se convierte en uno de los 10 mejores receptores pagados en la NFL. No sé si la inversión se justifique por lo que Alec Pierce ya hizo en la NFL. Me parece que los Colts están proyectando lo que Alec Pierce puede llegar a hacer, pero bueno, viene de su primera temporada con al menos 1,000 yardas. Se ha caracterizado por ser un arma a profundidad, pero la temporada pasada se le vio más versatilidad. También puede jugar y de buena manera en rutas intermedias. Fue el arma predilecta de Daniel Jones. Desarrolló muy buena química con él. 41% de targets en zona de anotación de los Colts la temporada pasada fueron de Alec Pierce y promedió 5.6 targets por juego. Mucha de la estabilidad de la producción de Alec Pierce el año pasado vino gracias a esta buena temporada que estaba teniendo Daniel Jones. Y si agregamos el hecho de que Michael Pittman sale del equipo, fue enviado en trade a los Steelers, pues hay que perfilar a Pierce como el claro wide receiver número 1 ahí. Para Fantasy, hay que considerarlo un wide receiver top 20 con posibilidad de semanas de explosión debido al juego profundo. Hablando de Michael Pittman, que fue enviado a los Steelers, pues va a competir por targets con DK Metcalf. Yo no lo perfilaría para ser el wide receiver principal. Pat McAfee en su podcast habló maravillas de Michael Pittman y que lo van a amar en los Steelers. Se enfocó más en su ética de trabajo que realmente en la producción, de cómo Michael Pittman es un receptor que busca todas, intenta atrapar cualquier pase, arriesga el físico con tal de hacerlo. Y eso está muy bien para los Steelers. Pero la realidad es que los números de Pittman no fueron nada espectaculares la temporada pasada. Fue el wide receiver 26 en puntos fantasy por juego. Fue líder en target share en los Colts con 21%, y esto es relevante para lo que voy a decir en unos momentos. Fue el wide receiver 13 en targets en zona roja, el wide receiver 11 en la NFL en touchdowns con 7, pero fue el wide receiver 29 en yardas recibidas. Promedió 46.1 por juego, su menor marca desde su año de novato. Vemos cómo los números de Michael Pittman no fueron los mejores. Vimos una caída en su producción. Y después, si a todo esto, a este panorama de la competencia de targets, que probablemente no vaya a ser el wide receiver número 1 como lo fue por momentos en los Colts, teniendo ahora DK Metcalf, y a esto le agregamos la incógnita en la posición de quarterback para los Steelers, se vuelve complicado confiar en Pittman más allá de un wide receiver en el rango del 37 al 42 en rankings, pero además con inestabilidad en la producción. El panorama para DK Metcalf cambia ligeramente, pero no drásticamente. Le llega competencia real. Hay que bajarlo quizá de un wide receiver 2 bajo a un wide receiver 3 medio, medio alto. Yo no estoy muy confiado en DK Metcalf como una opción fantasy relevante para el 2026, y no lo estaba incluso desde antes de la llegada de Michael Pittman. Después nos enteramos que los Dolphins tienen nuevo quarterback en Malik Willis. Se reúne con Jeff Havley, quien fue coordinador defensivo en los Packers, coincidieron en Green Bay. Así que si alguien conoce cómo trabaja Malik Willis, es justamente el nuevo coach de Miami. En 11 juegos con Green Bay, los números de Malik Willis son de verdad increíbles. 78.6% de pases completos, una absoluta locura. 10.9 yardas por intento de pase, 6.7% de touchdown rate, una cosa espectacular. 0 intercepciones y además agregó 6.2 yardas por acarreo. Malik Willis
Obviamente estos números van a bajar a la tierra. No hay manera que en los Dolphins pueda soportar estos números. La muestra es muy corta, la que tenemos de Malik Willis como un quarterback estable en la NFL, pero el hecho de que pueda correr lo hace un tanto atractivo en fantasy fútbol. Quizá no top 12, pero sí hay que considerarlo para el top 15, top 18. Valioso en ligas de dos quarterbacks y valioso también como una opción a streamear cuando no tengamos quarterback en nuestro equipo, ya sea por semanas de descanso o por alguna lesión. En cuanto al impacto de Malik Willis en general en la ofensiva de los Dolphins, me parece que es muy temprano para poder hacer una, pues una radiografía de lo que va a suceder con Jalen Waddle, con Devon Achane. Creo que es un tanto similar a lo que podíamos esperar con Tua Tagovailoa, pero vamos a ver, nuevo head coach, nuevo coordinador ofensivo, nuevo quarterback, vamos a ver cómo se ajustan estas piezas. Esta ofensiva es difícil predecirla o proyectarla hasta que veamos ya en campos de entrenamiento y en pretemporada qué puede ofrecer. Lo que sí es que Devon Achane sigue siendo una opción top 5, top 8 en fantasy, eso no va a cambiar. El de mayor impacto aquí pudiera ser Jalen Waddle. Después, en uno de los movimientos poco comentados, pero que me parecen muy relevantes, a Isaiah Likely a los Giants. Los Giants hacen de Likely el octavo tight end mejor pagado en toda la NFL. Este es un mucho mejor panorama para Likely de lo que lo preveíamos en los Ravens, porque ahí siempre estuvo bloqueado por Mark Andrews. Los Ravens tuvieron que decidir si retener a Mark Andrews o retener a Isaiah Likely, prefirieron al más veterano. Creo que en los Giants tampoco vamos a ver a Likely como un tight end de tiempo completo. No va a ser un tight end que va a jugar más del 80% de los snaps, porque ahí está Theo Johnson, que lo hizo relativamente bien el año pasado. Ahorita voy a entrar a hablar de Theo Johnson específicamente, pero creo que podemos perfilar a Isaiah Likely sí con un aumento en utilización en el juego aéreo. Incluso pudiera llegar a ser el número 2 en targets para Jackson Dart. Hay que ver qué van a hacer los Giants, que han hecho muchos movimientos. Este de Likely, James Catibut va a regresar, Malik Neighbors va a regresar de lesión. Vamos a ver si se animan a tomar a Carnell Tate en el draft o a otro wide receiver, si añaden más piezas. Perdieron a Wandell Robinson, de quien hablaremos un poquito más adelante. Hay una pequeña muestra de Isaiah Likely. En 3 años de carrera, ha tenido 16 juegos con al menos 4 targets. En esos juegos promedió 52.6 yardas recibidas, 0.3 touchdowns y 10.9 puntos fantasy por juego. Esto nos da un panorama. Si esto se mantiene en la media en la que lo hemos visto cuando ha sido utilizado, hay que perfilarlo como un tight end top 12, ¿eh? Entra en la conversación para ser tight end top 12 sin duda alguna. Hablando de Theo Johnson, el mayor afectado de la llegada de Isaiah Likely, tuvo un 19% de target share la temporada pasada, nada mal. Obviamente se vio beneficiado por las ausencias y la falta de opciones aéreas para los Giants. Creo que lo podemos perfilar como un rol en conjunto cuando los Giants utilicen formación de 2 tight ends. Pero en fantasy habría que verlo como un tight end 2 bajo, realmente poco valor en ligas de un tight end. Y del otro lado, en los Ravens, pues Mark Andrews se queda prácticamente solo en la posición, por así decirlo, pero va a ser el principal. La aguja no se mueve mucho a su favor, sin embargo. Creo que podríamos esperar un ligero aumento en utilización, pero por su edad sabemos que los Ravens quieren mantenerlo fresco y lo han limitado mucho. La temporada pasada veíamos realmente poco comparado con otros años a Mark Andrews en el terreno de juego, y eso tuvo un impacto negativo en su producción fantasy
fútbol. Después, en movimientos quizá menos relevantes o con menos impacto, pero que vale la pena platicar, está el de Kenneth Gainwell, que llega a los Buccaneers. Y aquí mantengan la calma porque Kenneth Gainwell pudiera parecer una mejor opción que Rashad White y por tanto una mayor amenaza para Bucky Irving, pero yo lo veo más a Kenneth Gainwell como un seguro en caso de lesión que como un complemento real de Buck Irving. Lo que tiene Kenneth Gainwell es que es muy bueno en juego aéreo, no tanto por la vía terrestre. El año pasado produjo por tierra, pero debido a la lesión de Jaylen Warren. A Kenneth Gainwell habría que verlo como un running back 3 bajo, incluso pudiera ser visto más como un handcuff élite. Mientras que para Bucky Irving, yo sí creo que Rashad White era una mayor amenaza para él. Así que de alguna manera pueden ser buenas noticias para Irving, porque sabemos que Bucky Irving ha tenido muy poco involucramiento en el juego aéreo. Esa no es su especialidad. La especialidad de Bucky Irving es la elusividad, la velocidad, esquivar tacleadas, escapar. Es muy bueno por tierra, pero en el juego aéreo necesitaba a alguien que pudiera complementarlo mucho mejor. 9.2 y 11.3 target share en sus dos primeras temporadas para Bucky Irving y promedió 3 y 2.8 recepciones por juego respectivamente en sus dos primeros años. A Bucky Irving le hace falta esta utilización en juego aéreo, que ahora con Kenneth Gainwell se perfila que no vaya a estar ahí nuevamente y hay que verlo más como un running back top 15 para 2026. Después los Cardinals, ya teniendo a James Conner porque reestructuraron su contrato y teniendo a Trey Benson, se hacen de Tyler Allgeier de los Falcons. Pues aquí va a haber una competencia por toques inmensa, entre los tres running backs. Quizá Tyler Allgeier pudiera tener la ventaja de hacerse del rol principal, pero esto perfila para hacer un comité bien complicado. Allgeier en 22 de 51 juegos en su carrera tuvo al menos 10 acarreos. En esos juegos promedió 50.1 yardas terrestres, 0.9 targets, 0.8 recepciones y 5.6 yardas recibidas. Es decir, poco o nada aporta por la vía aérea. En esos juegos promedió 9 puntos fantasy. En 8 juegos en su carrera, donde el volumen fue mayor, 15 acarreos por lo menos, promedió 13 puntos fantasy. Ayer no fue nada espectacular, pero cuando se necesitó que entrara al quite por Villan Robinson, lo hizo bien. Insisto, el problema va a ser la competencia, el problema va a ser esta ofensiva, que esperemos no vaya a producir mucho. Ahora confirmado que Jacoby Brissett parece ser el quarterback titular. Así que no hay que emocionarnos mucho, pero hay que monitorear de cerca cómo evoluciona este ataque terrestre en la temporada baja. Y Trey Benson es el más afectado, de todos. Me parece que este es un golpe en la confianza para Trey Benson, porque los Cardinals reestructuraron primero a James Conner y después trajeron a Tyler Allgeier. Es decir, Trey Benson, eres el número 3 por ahora. Y bueno, después de estos movimientos sin tanta relevancia, vino otro bombazo que sacudió el panorama. Los Saints tienen nuevo caballo de batalla en Travis Etienne. Un contrato por 4 años y $52 millones en el rango de los 13 millones anuales. Este es un contrato ligeramente por debajo a lo que reciben James Cook y de lo que recibió Kenneth Walker en los Chiefs, y un poquito más de lo que reciben anualmente James Cook y Josh Jacobs. Esa es la confianza que tienen los Saints en Travis Etienne. El dinero dice mucho de la utilización que podemos perfilar en cada año. Travis Etienne viene de tener una gran temporada.
Estuvo por momentos inmerso en un comité, pero la realidad es que él se ganó el puesto. Dejó en la banca a Bayshul Tuten la mayor parte de la temporada y terminó siendo el running back 10 en puntos fantasy totales. Insisto, una de sus mejores temporadas en la NFL, casi 1,400 yardas totales, 13 touchdowns, pero tampoco fue nada espectacular. Obviamente la producción vino por volumen y en los running backs eso es lo que queremos en fantasy. Fue el running back 11 en toques, pero fue el running back 26 en yardas por toque, de lo que habla de su poca eficiencia. Fue el running back 17 en rating de explosividad, el running back 21 en acarreos de más de 15 yardas. Ahí está la falta de explosividad de Travis Etienne, pero aún así logró ser bastante elusivo. Eso es algo que todavía tiene Travis Etienne. Running back 11 en tacleadas evadidas y el running back 9 en yardas creadas. ¿Qué esperamos de Travis Etienne en los Saints? Que sea caballo de batalla. Insisto, el dinero dice mucho de lo que podemos perfilar de Etienne. Un rol similar al que tenía Alvin Kamara. Travis Etienne en las últimas 3 temporadas promedió 59 targets por año y ha tenido al menos 35 recepciones en cada una de sus temporadas en su carrera, promediando 8 yardas por recepción. Travis Etienne es muy bueno en juego aéreo. Se adecua perfecto al sistema de juego de los Saints. Es el reemplazo ideal de Alvin Kamara. Vamos a ver qué sucede con el propio Alvin Kamara. Si sale del equipo como se perfila, va a suceder. Hay que considerar a Etienne como un running back 2 alto, top 15 para la temporada. Si se queda Kamara, pudiera limitar ligeramente el techo de Etienne y habría que verlo al nuevo corredor de los Saints como un running back 2 medio bajo. Y con Kamara, pues hay que esperar. Si se queda en los Saints, su valor fantasy se desploma por completo. Vamos a ver si hay algún equipo que esté dispuesto a darle una segunda oportunidad a Alvin Kamara. Y bueno, Kendre Miller y Devin Neal pierden muchísimo valor en Dynasty. En los Jaguars, Bayshul Tuten perfila por ahora para ser el corredor principal, el caballo de batalla. Si los Jaguars no llevan mayor competencia, habría que poner a Tuten en el rango de running back 18 a running back 20-21, es decir, un running back 2 medio bajo de cara a la temporada. Después, mis Titans se hicieron de Wan'Dale Robinson, que en automático se va a convertir en una aspiradora de targets de Cam Ward. Va a ser el wide receiver número 1 en targets por lo menos. Ward necesitaba armas a su alrededor, pero necesitaba armas confiables en zonas cortas del campo. Ese jugador de slot que puede recibir en corto yardaje, pero que pueda generar muchas yardas después de la recepción. Y Wan'Dale Robinson el año pasado fue el segundo en la NFL en yardas recibidas desde el slot. Fueron 1,014 yardas en total para Robinson. En gran parte hay que atribuirlas a la ausencia de Malik Neighbors. Esa es la realidad. Wan'Dale Robinson no perfila para ser un wide receiver alfa ni mucho menos. Es un wide receiver de slot que puede ser muy bueno aspirando targets, siendo el mejor amigo para un quarterback de segundo año. Pero la realidad es que también los targets, tú consigues los targets en la NFL. El talento te lleva a conseguir targets y no por nada Wan'Dale Robinson tuvo 140 targets en cada uno de sus 2 últimas temporadas. A pesar de haber llegado a uno de los mejores destinos fantasy para él, no íbamos a ver a Wan'Dale Robinson en rankings para 2026 más allá de un wide receiver 3, llegara donde llegara. Obviamente en PPR tiene un poquito más de upside, pero insisto, hay que verlo como un wide receiver 3 medio. Malik Neighbors es Malik Neighbors. Malik Neighbors está, si regresa sano, listo para ser un wide receiver top 5. No impacta mucho la salida de Wan'Dale Robinson.
Después tenemos otro de los movimientos fuertes del día de ayer, Mike Evans a los 49ers. Y sí, puede haber incógnitas en cuanto a la durabilidad de Mike Evans por las lesiones previas que ha tenido en su carrera, por la edad, va a cumplir 33 años en agosto, que es justo este rango de edad en el que empieza el declive fuerte para los receptores. Pero aún así, en las últimas 3 temporadas, Mike Evans se coloca como el wide receiver 11 en puntos fantasy por juego. Y Mike Evans puede llegar a tener un impacto inmediato positivo en los 49ers. Puede ser el líder en targets en la primera parte de la temporada para Brock Purdy. George Kittle sufrió una lesión del tendón de Aquiles y va a perder gran parte de la temporada que viene. Jauan Jennings sigue siendo agente libre hasta donde sé, déjenme reviso, no ha sido contratado por nadie, ¿no? Parece ser que no. No. Jauan Jennings sigue sin chamba. Y Brandon Ayuk también, ya no va a estar en los 49ers. Y entonces esto abre la puerta a que Mike Evans pueda ser el wide receiver principal de Brock Purdy, pero puede ser además el arma principal en zona roja y en zona de anotación. Sí, la edad, sí, la eficiencia bajó, sí, la producción, lo que quieras y gustes, pero Mike Evans tiene talento impresionante que puede impactar. Pensemos en lo que sucedió con Davante Adams y los Rams el año pasado. Davante Adams no tuvo uno de sus mejores años en cuanto a targets, recepciones o yardas recibidas se refiere, pero tuvo un temporadón por lo que estuvo recibiendo en zona de anotación y lo que impactaba en zona roja. Ese mismo efecto puede tener Mike Evans en los 49ers si se mantiene sano y se convierte en esta máquina de touchdowns que preveo. Puede ser un wide receiver 3 alto, un wide receiver 2 bajo en fantasy. Obviamente con cierta volatilidad. En cuanto a Ricky Pearsall, creo que Pearsall pudiera seguir siendo eventualmente el líder en targets y recepciones del equipo, pero sí con un techo mucho más limitado. Lo vería como el wide receiver 3 en fantasy para la próxima temporada, es decir, top 36 sin mucho upside. Del lado de los Buccaneers, pues obviamente esto abre la puerta a más oportunidades para los que quedaron en los Buccaneers. Es decir, Chris Godwin, Emeka Egbuka, hay que perfilar un mayor rol de ambos. Yo apostaría primero, mi favorito sería Emeka Egbuka. Lo que vimos en la primera parte de la temporada fue realmente espectacular. Después se cayó, pero yo creo que su segundo año puede ser mucho más estable y se puede consolidar como el arma principal para Baker Mayfield. A Egbuka lo consideraría por ahora un wide receiver 2 medio bajo, mientras que a Chris Godwin un wide receiver 3 bajo. La edad con Godwin ya es un factor, llegó a los 30 años y no se me vayan a olvidar de Jalen McMillan, ¿eh? Jalen McMillan pudiera dar un brinco y quizá pasar a Godwin como el número 2 en esta ofensiva. Vale la pena como sleeper de últimas rondas. Vamos a noticias de running backs. J.K. Dobbins se mantiene en los Broncos, un contrato de 2 años para él. Pues hay que perfilar que seguirá siendo dupla con R.G. Harvey. Vimos cómo al novato le costó trabajo tener el rol principal en los Broncos y sabíamos que R.G. Harvey no perfilaba para llegar a la NFL y ser un caballo de batalla, perfilaba para ser siempre un complemento, un running back versátil que pueda ser utilizado en juego aéreo y que eso lo pudiera catapultar a rangos de running back 2. J.K. Dobbins todavía tiene mucho que ofrecer. Hasta antes de su lesión la temporada pasada,
fue el running back 4 en acarreos explosivos en la NFL, el running back 7 en tacleadas forzadas y el running back 7 en yardas por acarreo, promediando 5. J.K. Dobbins va a ser un dolor de cabeza para R.G. Harvey. Este comité va a ser complicado de predecir en cuanto a producción se refiere, no en cuanto a rol. El rol de J.K. Dobbins sabemos que será el de generar las yardas en primera, segunda oportunidad y R.G. Harvey en juego aéreo. Va a ser complicado confiar en alguno de ellos como running backs top 24. Los vería como running back 3 a ambos. Eso sí, se benefician de estar en una ofensiva bastante productiva. Después, bueno, esta es noticia relevante, pero no es un cambio. Travis Kelce se queda en los Chiefs. Creo que todavía puede aportar. Sus mejores épocas, sin duda, ya pasaron, pero aún así puede seguir siendo un tight end top 8, pero con muchos más altibajos. Los Steelers, en el único movimiento hasta antes de grabar para el equipo de Pittsburgh, se hicieron de Rico Dowdle el running back. La salida de Kenneth Gainwell de los Steelers dejó 187 toques vacantes. Dowdle promedió 4.6 yardas por acarreo en 2025. Fue el running back 16 en puntos fantasy totales. Ya sabemos, esta racha de 5 juegos en los que realmente explotó por completo en producción. Pero no es solo lo que hizo Rico Dowdle en esos 5 juegos, ¿eh? La muestra va un poco más allá. Ya van 2 temporadas que genera al menos 1,300 yardas totales. Rico Dowdle tuvo una temporada de 2 caras. En esos primeros 5 o 6 juegos se vio increíblemente bien, pero después se vio muy mal. Esos altibajos son los que hacen que Rico Dowdle no se ha visto en la NFL como un caballo de batalla o un running back para ser un titular fijo, sino como alguien que necesita estar en competencia, en un comité. McCarthy conoce perfecto a Rico Dowdle porque coincidieron en los Cowboys, pero aquí va a haber competencia por volumen entre Dowdle y Jaylen Warren. Este ataque terrestre habrá que monitorearlo mucho durante la temporada baja. Esta va a ser una batalla de las que más me va a intrigar estar siguiendo, porque Dowdle es capaz de adueñarse del puesto sin duda alguna. Puede ser el running back principal. ¿Qué tan pronto lo va a hacer? ¿Desde la semana 1 o va a ser algo que lleve más tiempo? En este escenario, si Rico Dowdle se queda como el running back principal y logra tener al menos 65-70% de los toques, habría que verlo como un running back 2 medio. Me parece que lo más predecible sería un comité 50-50. Y esto bajaría a Dowdle a ser un running back 2 bajo, un running back 3 alto, sin mucho upside. Y el peor escenario para Dowdle sería que Warren termine como el corredor principal, que también es muy posible, ¿eh? Warren tuvo una muy mala temporada. Más allá de las lesiones, tuvo una temporada realmente complicada en cuanto a eficiencia, elusividad, explosividad. Sus métricas fueron malas, pero vamos a ver si logra recuperarse y pues ser capaz de poder retener al menos un 30 o 40% del volumen. En los Panthers, pues todo el mundo pudiera perfilar a Chuba Hubbard como el running back 1. No tan rápido, porque no hay que olvidar que Jonathan Brooks, que se lesionó la temporada pasada en su primer juego de regreso de una lesión muy fuerte de rodilla que tuvo en colegial, pues estará de regreso, ¿eh? Todo parece indicar que la recuperación de Brooks va muy bien. Vamos a ver qué sucede aquí con los Panthers. Creo que lo que harán durante esta agencia libre y en el draft nos va a dar mucha más información sobre el estado de Brooks de cara al próximo año o a la próxima
temporada. Después, ya prácticamente para finalizar, nos quedan 2 movimientos antes de hacer este corte de caja de los primeros movimientos de agencia libre. A Isaiah Pacheco se va a los Lions. Y vi en redes sociales que muchos empezaron a temblar con el valor fantasy de Jahmyr Gibbs. ¿De verdad les preocupa Isaiah Pacheco como una amenaza para Jahmyr Gibbs? Una Isaiah Pacheco que no pudo ni siquiera mantener su puesto en los Chiefs el año pasado, teniendo de competencia a Kareem Hunt. Isaiah Pacheco sí perfila para ser un reemplazo de David Montgomery, pero a la vez no lo es. O sea, sí, pero no. Y me explico. Primero, no hay que esperar el mismo volumen que tenía David Montgomery ahora en los Texans. Ni por error. No va a suceder. Yo no vería a Pacheco como alguien que va a limitar a Jahmyr Gibbs. En el 2025, la temporada pasada, a Isaiah Pacheco, además de lo que ya les dije de Kareem Hunt, fue uno de los peores corredores en la NFL. Running back 53 en yardas por toque. Running back 59 en tacleadas evadidas. Running back 68 en acarreos de más de 15 yardas y el running back 48 en yardas creadas. ¿De verdad creemos que es una amenaza para Jahmyr Gibbs? Uno de los peores corredores el año pasado va a venir a ser una amenaza a uno de los mejores corredores en la NFL en los últimos años. No lo creo. Sinceramente, no lo creo. Sí, va a poder quitarle algunos acarreos en primera oportunidad, en línea de gol, eventualmente algún touchdown. Y nada de eso justifica sacar de la conversación a Jahmyr Gibbs como el 1-0-1 en fantasy tras la salida de David Montgomery, ahí junto a Villan Robinson. Tranquilos con Jahmyr Gibbs. Después, en el último movimiento que vamos a analizar a profundidad, tengo otros de los que voy a hablar rápido al finalizar el episodio, pero Romeo Doubs llega a los Patriots. Los Patriots por fin se pusieron las pilas en agencia libre. Contrato de 4 años, $70 millones. Romeo Doubs, al igual que Wan'Dale Robinson, no perfilan para ser wide receivers alfa. Romeo Doubs quizá un poco más, porque tiene un perfil diferente al de Robinson. Por ahora perfila para ser el receptor principal de Drake May, porque la competencia tras la salida de Stephon Diggs, pues no es nada de consideración. Romeo Doubs fue el wide receiver 12 en targets en zona roja la temporada pasada con los Packers y el wide receiver 22 en promedio de distancia de target. Es decir, puede ser un arma a profundidad, pero también un arma letal en zona roja. Muy buscado por su físico. Puede ganar arriba en esos balones, en esos pases disputados. Yo a Romeo Doubs por ahora lo consideraría un wide receiver 3 alto. Soy renuente a considerarlo más allá de top 30 quizá, digamos, un wide receiver 3 medio alto y hasta ahí. No creo que vaya a aportar mucho más a pesar de tener poca competencia. Creo que los Patriots van a agregar un wide receiver en el draft sí o sí, lo van a hacer muy, muy pronto. En cuanto a los Packers, los receptores, pues bueno, la salida de Doubs libera 85 targets. No hay que olvidar que Doubs fue líder en targets de los Packers la temporada pasada y tuvo el 41% de los targets en zona de anotación. Con los Packers esperaríamos que este rol que tuvo Romeo Doubs lo absorba Tucker Kraft una vez estando sano. Vamos a ver cómo evoluciona Matthew Golden, vamos a ver cómo regresa Jaden Reed, pero también los Packers es otro equipo candidato a agregar piezas a esta ofensiva. En cuanto a otros movimientos relevantes que hubo en la agencia libre, Geno Smith regresó a los Jets. Pudieran parecer buenas noticias para Garrett Wilson porque pudo haber sido peor, El escenario pudo haber sido drásticamente peor. Pero bueno,
Por lo menos Garrett Wilson tendrá a Geno Smith de quarterback. Kendrick Bourne va a los Cardinals, será el wide receiver 3 detrás de Marvin Harrison y Michael Wilson. Rashid Shaheed se queda en los Seahawks, un contrato de 3 años, en un movimiento que lo entiendo perfectamente desde el punto de vista de operación de un equipo de NFL como Seattle, pero para Fantasy realmente no tiene mucha relevancia. 12 juegos con Seattle el año pasado, promedió solo 22.2 yardas por juego. A lo mejor vamos a ver un aumento en utilización a Rashid Shaheed, pero creo que su impacto seguirá estando en equipos especiales. Y por último, Jalen Nailor, ex Viking, se va a los Raiders. Podría terminar peleando el puesto de wide receiver 2 o wide receiver 3 en el equipo. Así que, pues ahí está. Estoy revisando si hay algún otro movimiento interesante que tenga relevancia fantasy, pero al parecer no. Lo de Tua Tagovailoa a los Falcons, no lo mencioné. No tiene tanta relevancia fantasy, a menos que alguien crea que Tua le va a ganar el puesto a Michael Penix una vez estando sano, y entonces ahí habría que ver qué va a suceder con los Falcons. A mí me pareció un movimiento bastante inteligente por los Falcons porque el riesgo es mínimo. Y si Tua Tagovailoa puede tener una historia de redención como la de Baker Mayfield, como la de Sam Darnold, no quizá para ganar un Super Bowl, pero sí que puedan volver a ser productivos, por lo que le van a pagar los Falcons, valía la pena. Sobre todo porque, no tanto por la lesión de Michael Penix, sino por lo que podemos perfilar de Michael Penix en la NFL. Probablemente no sea el futuro para los Falcons. Bueno, creo que con esto vamos a acabar este episodio. Haré otro episodio la próxima semana hablando un poco de ganadores y perdedores de la agencia libre, tanto ganadores y perdedores directos como indirectos, todas las ramificaciones que surgieron de la agencia libre y también cómo va a perfilar el panorama para el draft después de la locura de agencia libre. Porque ahora, pues ya descartemos, obviamente, a los Saints y a los Chiefs para llevarse a Jeremiah Love en el top 10 en el draft. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio largo, pero creo que valía la pena entrarle con todo al análisis NFL y fantasy. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.